Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Gracias por abrir de nuevo este canal para tener un tiempo con la bendita palabra del Señor. Disponga su corazón. Permita que el Espíritu Santo de Dios hable a su vida a través de la palabra. Hay tanto que aprender de esta bendita palabra. Si usted la guarda en su corazón y es hacedor de la palabra, usted va a ver cosas que no se imagina, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Necesitamos establecernos con Dios y Él podrá hacer cosas extraordinarias. Pastorita, tenga la bondad. Gracias a Dios por este tiempo, qué lindo estar reunidos nuevamente en casa, ¿verdad? De que usted nos permite entrar a su hogar, eso es una bendición. Ya están llegando todos a la casa, todos están con un frío, pero llegar a la casa es lo más lindo. Ahí se siente el calor del hogar, ahí se siente la presencia del Señor, la paz, y eso es lo único que Dios es lo que trae para nuestras vidas. Yo le voy a pedir que antes de empezar levantemos nuestras manos y demos la bienvenida al amado Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos decirte que eres bienvenido. Bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a nuestro hogar, bienvenido a nuestra nación. Anhelamos tu favor y tu misericordia. Te queremos decir gracias, gracias, gracias por este día. Gracias por la provisión, la bendición. Gracias por todas las cosas. Gracias por la vida. Gracias te damos por el aire que respiramos. Gracias te damos, Señor. Recibe tú toda la gloria y la honra en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén Amén. y amén. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados, en el libro de Mateo capítulo 13, desde el verso 51 hasta el verso 58. Veamos cuánto podemos avanzar en este pasaje. Pastorita, tenga la bondad de ayudarnos a leer esta porción. Mateo 13, del 51 al 58. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Señor, muchas gracias por esta palabra. Esta palabra es buena. Esta palabra, Señor, nos trae consejo y dirección. Te agradecemos, Señor. La gloria y la honra es para ti. El honor y la alabanza te pertenecen. Señor, en este precioso día te damos gracias por tu bondad, por haber enviado a Jesús a nacer en Belén para morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Muchas gracias, amado Jesús. Te bendecimos, Señor. Te adoramos en esta hora tan linda. Señor, elevamos nuestro corazón lleno de gratitud por tanta bondad. Amén. El aire que respiramos, el sol que nos abriga, el alimento, el vestido, la cama en que descansamos son un regalo de Dios para nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles. Señor, en este día levantamos nuestra voz para decir, alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Porque eres el Dios creador del universo. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Eres santo, santo, santo. Eres precioso, eres único, eres bueno y maravilloso. Para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible, Señor.
En ti confiamos, en ti esperamos, en ti nos apoyamos, Señor. Solo tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Solo tú, Señor, puedes hacer una obra especial. Solo tú, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor repose en cada vida y en cada corazón. Que seamos gente apacible, gente santa, gente íntegra, Señor. Bendecimos Ecuador. Hoy, Señor, sacamos fuera de Ecuador todo espíritu de corrupción, todo espíritu inmundo, Señor, de violencia y de muerte. Lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos un milagro para Ecuador, un milagro, que tú nos des un presidente según tu corazón, sabio, íntegro, temeroso de Dios, que pueda bendecir la nación, Señor. Te pedimos un milagro, Señor. ¿A quién clamaremos y no solo a ti? Porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor, palabras de bendición. Muchas gracias, Señor. Esta hora, Señor, bendecimos tu santo nombre. Bendecimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Muchas gracias, Señor. Eres bueno, eres fiel, nos amas, y en ti esperamos, en ti confiamos. Bendecimos Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Bendecimos su gente y sus tierras, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, el milagro del cielo, el milagro de lo alto en sus vidas. Guárdales y líbrales del mal. Prospérales en todo, Señor. Ese es nuestro deseo desde Ecuador para Israel. Señor, oramos por Estados Unidos. Atamos a ese hombre fuerte, lo callamos y lo encadenamos, Señor, y lo echamos fuera. Lo sacamos de esta nación, Señor, y pedimos que tú hagas un milagro. Guárdales y líbrales del mal. Señor, todo plan que el diablo tenga en contra de esa nación, lo desbaratamos, lo deshacemos, lo destruimos, lo desbaratamos en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar y esperar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Padre mío, a través de tu palabra enséñanos, amado Espíritu Santo, que seamos confortados, animados, guiados por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Nos ponemos a tus pies, amado Espíritu Santo. Sé bienvenido a nuestras vidas. Sé bienvenido, Señor, a nuestros hogares y a nuestra nación. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias al Señor. Bendito es el Señor. Mis amados, en esta hora necesitamos entrar en el pasaje que hemos estado trabajando, y espero que usted tome atención porque esto es muy importante. El pasaje anterior vimos algunos elementos desde el verso número 1 del capítulo 3. Este capítulo ha sido extraordinario, lo hemos estado analizando, y vimos nosotros la parábola del sembrador, vimos el propósito de las parábolas, vimos cómo Jesús explicó la parábola del sembrador, vimos el tema del trigo y la cizaña. La cizaña fue retirada y echada en el fuego, el trigo fue puesto en los graneros. Vimos la parábola de la semilla de mostaza. Hemos avanzado muy rápidamente algunos pasajes. Hemos visto la parábola de la levadura. Hemos visto también cómo el Señor explicó la parábola de la cizaña. También vimos el tema de el tesoro escondido, la perla de gran precio, el uso que el Señor hizo, el tema de la red, cómo el Señor ministró en estos temas. Ahora, hermanos, nos toca trabajar con este enfoque de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. El verso 51 nos hace una introducción. Vamos a leerlo. Pastorita, leamos Mateo 13:51. ¿Qué es lo que dice? Jesús les dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Hermanos, el Señor hacía las propuestas tomando un ejemplo de la vida diaria y ponía en escena este asunto
para revelar un asunto espiritual. Y había gente que podía entender, pero otros no podían entender. A veces los discípulos no podían entender. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Les explicaba. Daba la parábola del sembrador, después explicaba la parábola del sembrador a sus discípulos y a las personas que podían escucharle. Dio la parábola del trigo y la cizaña. Y después el Señor, ¿sabe qué hizo? Hizo algo lindo. Explicó esta parábola del trigo y la cizaña. Entonces el Señor, con su sabiduría, entendía que ellos tal vez no habían captado bien la enseñanza. Les explicaba, les descifraba. Por eso la Biblia dice, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Esta palabra es poderosa. Hay que pedirle al Señor que nos haga entender y que nos enseñe el camino por el cual debemos andar. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que podamos ser gente sabia y diligente. Que podamos ser gente que entiende el proceso de la bendición del cielo para nuestras vidas. Necesitamos nosotros llegar a este proceso. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha sostenido. Métase con Dios. Él le ama. Él quiere hacer un milagro en su vida. Si usted toma atención a esos principios eternos, vamos a ver cómo el Señor nos bendice. Entonces, permitamos que el Señor con su Espíritu Santo y su palabra nos haga entender. ¿Para qué? Para saber qué camino debemos tomar y transitar. Porque cuando usted pide un consejo, ¿por qué pide? Porque tiene que decidir. Viene alguien y dice, pastor, ¿qué hago? Mire, me pasa esto, dígame qué hago o no hago. Entonces yo tomo el referente y le digo, bueno, las cosas están así, así, así. Usted podría hacer esto o aquello. Usted decida. Yo no puedo como un consejero decidir por usted. Solamente ponerle en escena lo que hay a la mano. Y usted tiene que decidir. Porque si yo le digo que haga algo y no funciona, usted va a decir, el pastor me dijo y no funcionó. No, usted tiene que pedir el entendimiento a Dios y seguir la directriz del Señor a través de la palabra y de su Espíritu Santo con la oración. Eso le va a ayudar. Porque un consejero escucha la necesidad, le orienta un poquito, pero el que decide es usted. Usted decide hacer alguna cosa que se requiere. Pero la mejor decisión se hace, ¿sabe cuándo? Cuando Dios nos hace entender. Y aquí dice en este pasaje, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y qué respondieron, pastorita? Sí, Señor. Sí, Señor. Entendieron. Y ahora ya sabían lo que tienen que hacer. ¿Qué camino tomar? Pidámosle al Señor consejo. Pastorita, ¿qué es más importante, el consejo de un psicólogo o el consejo del Señor? El consejo del Señor. Consejo del Señor. Un psicólogo puede darnos pautas, puede darnos guía, un médico también puede hacerlo. Gracias a Dios por ellos, son una bendición. Pero cuando ya el asunto es complejo y no sabemos qué orientación tomar, necesitamos volvernos a Dios y pedir al Señor que Él haga un milagro. Porque Dios es bueno y nos ama y para Él no hay nada imposible. Amén. Cuando usted toma atención a estos principios eternos de la palabra, muchas cosas cambian. Leamos ahora el verso 52. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ah. ¿Qué es lo que hacían los escribas? Ellos tenían a la mano las escrituras. Y cuando tenían a la mano las escrituras, sacaban el referente de los escritos antiguos y de los escritos nuevos. Y les enseñaban a su gente. Y aquí dice, no, por esto todo escriba docto, o sea, todo escriba que era estudiado, que había aprendido algunos principios eternos, dice,
Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando usted va a la palabra de Dios encontrará Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si se ha fijado. En el Antiguo Testamento hay principios muy valiosos. Es la palabra de Dios. Hay que tomarlos en cuenta. Y en el Nuevo Testamento hay otros principios que son el complemento y son una bendición. Entonces, la palabra del Señor tiene mucho que enseñar a una persona. Dice, por eso todo escriba docto, En el reino de los cielos. todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Analicemos esto para poder entenderlo mejor. El mero escriba de espíritu rabínico produce solo lo viejo y lo pasado. El discípulo del reino, como el Señor, tiene siempre una mente renovada, pero sabe cómo valorar todos los antiguos tesoros espirituales de la Sagrada Escritura. Es cierto. Hermano, cuando hay un hombre sabio, valora toda esta bendita palabra. Esta palabra es vida. El Señor, recuerde, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Reciba la palabra. Guárdela en su corazón. Ahora, la palabra de Dios siempre tiene un propósito. Enseñar al ser humano y corregir su rumbo. Porque a veces nosotros nos equivocamos o nos salimos del camino. Jehová es el que endereza tus veredas, dice el Señor. Qué bueno. Porque a veces estamos bien y de pronto nos empezamos a desviar. El Señor dice, no, por ahí no. Por otro lado, por ahí no vale la pena. Por ahí vas a entrar en una situación difícil, en una situación que no conviene. Mejor haz lo que tengas que hacer por este lado. Y el Señor nos direcciona. Amén. El Señor nos da consejo. Gracias a Dios por eso, hermano. Bendita la hora en que nosotros tenemos el consejo del Santo Espíritu si somos sensibles a la palabra. Sea sensible a la palabra. Ahora, si usted es un maestro de la palabra, si usted es un pastor, es un líder, por favor, esta palabra no la tuerza. Esta palabra tiene que ser predicada como es. Amén. No vale la pena que nosotros usted añada o quite algo de la palabra o lo empiece a torcer haciendo de un versículo doctrina. No. Usted tiene que coger el contexto, todo lo que implica para que usted pueda enseñar la palabra como manda el Señor. Y si usted ha estado siguiendo todas las enseñanzas que hemos planteado, nos hemos encajado en la palabra. Hemos tomado atención, hermanos, a este bendito consejo, y si usted lo hace, y si usted se compromete con Dios, muchas cosas pueden cambiar. Amén. Usted tiene que ser una persona fiel, íntegra, temerosa de Dios, y esto le va a sostener su vida espiritual. Sea sabio, sea íntegro, sea temeroso de Dios. Y también dice, ¿no? Dice, cosas nuevas y cosas viejas en este pasaje. Dice, saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué implica esto? Es decir, no solo las verdades del Antiguo Testamento y las del Nuevo, sino también nuevos métodos de exposición y de aplicación de las mismas verdades. Todo maestro experto en su materia va haciendo acopio de conocimiento en la medida que estudia lo que otros han dicho y reflexiona por cuenta propia sobre este tema. Es poderoso, hermanos. Nosotros deberíamos tomar atención a esta bendita palabra. Y como estamos en la época nueva, la tecnología ha adelantado mucho. Ahora, por ejemplo, usted en un celular tiene varias versiones de la Biblia. Aprovéchelas. Si usted tiene algo que consultar, usted pone el versículo, pone la cita y ya le salen varias versiones de la Biblia. Esto es fascinante, hermano. Dios ha permitido que la tecnología avance de tal manera que usted pueda
aprovechar esto. Y si hay mejores enseñanzas, si hay una serie de hombres de Dios que predican a través de la tecnología, escuchen, tome lo mejor y afírmese con Dios, establezcase con Dios, y esto nos va a traer bendición. Ahora, pastorita, pasemos al verso número 53, que es lo que dice. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. El verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Qué cosa más especial, hermanos. Ellos hacen una pregunta. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Aquí hagamos un paréntesis. Porque el Señor dice, y venido a su tierra, o sea, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Ahora, hagamos memoria. Cuando Jesús nació, con su padre adoptivo José y su madre María, fueron a vivir en Nazaret, por temor a un gobernante. Porque recordemos que cuando Herodes identificó que Jesús había nacido, hagamos historia, dice que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y antes de que suceda esto, el Señor le dijo a José en sueños, sal, toma al niño y a la madre, y sal a Egipto. Y él en obediencia, José fue un hombre fiel y obediente, sacó a la madre y al niño desde Israel y se fue a Egipto. Y estuvo un tiempo ahí. ¿Y sabe qué se fue llevando? El oro, el incienso y la mirra que le trajeron los magos. Fue en esa época. Él se fue llevando el oro, el incienso y la mirra. Creo que eso serviría para sostenerse allá en Egipto. Y estuvo un tiempo. Y el Señor de nuevo por sueños a José le dice, regresa. Porque el que quería la muerte del niño ha muerto. O sea, Herodes había muerto. Y fue terrible cómo murió este hombre. Regresa. Y el niño Jesús se queda estable, creciendo en Nazaret. José regresa acá a Nazaret. ¿Por qué? Porque él tenía temor. Nazaret era un lugar un poquito más apartado. José tenía temor de que otro gobernante que estaba ahí fungiendo como un gobernante dañe la vida del niño. Entonces no se quedó cerca de Jerusalén, salió más lejos de Jerusalén y se fue a vivir en Nazaret. ¿Por qué? Porque quería custodiar al niño. Y ahí el niño empezó a crecer. ¿Sabe cómo? Vayamos, pastorita, al libro de Lucas. Mire lo que pasa. Usted tiene que entender. Veamos lo que dice en Lucas capítulo número... Déjeme encontrar, pastorita. Esto es lo que pasaba con Jesús en su infancia. Leamos. Lucas capítulo 2, versos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Miren lo que está pasando. Jesús regresa con su padre adoptivo José y su madre. ¿Regresa a dónde? A este lugar de Nazaret. Estaba en Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y ahí el Señor empieza a crecer, a fortalecerse y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Poderoso. ¿Usted ha escuchado alguna vez este tema de estos niños que son superdotados? Estos niños son tremendos. A una edad muy temprana ya leen, ya escriben,
son genios. Saben hermano. varios idiomas. Saben algunos idiomas, empiezan a aprender varios idiomas. Es una maravilla, hermanos, de estos niños. Ahora, Tocan el piano. claro, ellos tienen una inteligencia tal que se desarrollan de una. Son como una esponja, todo lo absorben y empiezan a desarrollarse. Jesús tenía esa gracia de Dios y esa sabiduría. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Ahora, el Señor tiene que ser llevado a la fiesta de la Pascua allá en Jerusalén. Dice que él fue a la fiesta a la edad de 12 años. Y a la edad de 12 años, el Señor es presentado, ahí estaba en la fiesta, y el Señor en esa edad se presenta en el templo, y cuando Él se presenta en el templo, el Señor estaba siendo ya un jovencito que tenía una sabiduría tal que la Biblia cuenta. Veamos, pastorita, estamos en Lucas mismo. Leamos el verso 41 hasta el 46. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. El 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hasta ahí. Y cuando hasta le ahí, vieron, hasta ahí, pastorita, hasta ahí. Mire, miremos lo que pasa. El Señor Jesús en su infancia se establece con sus padres en este lugar llamado Nazaret. Y la Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía. Estamos en Lucas capítulo 2, verso número 40. Dice en Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él era pequeñito, tendría 5 o 6 añitos, y va creciendo. A los 12 años le llevan al niño a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y porque hacían esto todos los años, iban a ofrecer sacrificio como judíos fieles, iban a ofrecer sacrificios en el templo y luego regresaban. Entonces la Biblia cuenta que en esa época fue Jesús y su padre y su madre, y se fueron, hicieron todo lo que tenían que hacer y regresaron. Pero como eran familias numerosas, a veces los hijos iban con unos o con otros parientes y regresaban a su tierra. Entonces, María pensaba que Jesús estaba con José, y José pensaba que Jesús estaba con María. Ellos regresan caminando un día completo a su tierra. O sea, desde Jerusalén hasta Nazaret era un día completo. ¿Sí? Entonces, cuando ya se termina la fiesta, ellos van caminando, María creyendo que Jesús estaba con José y José creyendo que Jesús estaba con María, regresan un día de camino, y cuando llegan a Nazaret, le dice José, ¿y el niño? Y María le dice, ¿no vino con vos? Estaba con vos. No, le dice, yo pensé que estaba contigo. No, yo pensé que estaba con vos. Y empiezan a buscarle y no le hallan. Entonces ahora tienen que regresar otro día de camino, o sea, un día de ida, me imagino medio día de buscada y otro día de regreso. O sea, ellos llegaron casi a los 2 días y medio de vuelta a Jerusalén, porque ¿sabe qué? Iban a pie. Era largo el camino. Entonces, cuando llegan a Jerusalén,
el niño Jesús tenía 12 añitos. Póngase a pensar, esto es tan importante lo que estamos aprendiendo. A mí me encanta estudiar la palabra. Entonces dice, leamos el verso 42 de nuevo, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Siga. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pasando. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Vean, mire, aquí está lo que estamos conversando. Ellos se van, regresan de la fiesta, regresan a Nazaret, y en Nazaret le buscan y no le hallan. Entonces usted se ha dado cuenta, hermanos, cuando un padre pierde a su hijo, es angustioso. Yo tengo en cuenta que 2 veces se perdieron mis hermanos. Increíble, hermano, mi madre angustiada, mi padre angustiado, nosotros buscándoles. Es terrible, hermano. Ellos regresan angustiados a buscarle al niño Jesús y le encuentran en Jerusalén. ¿Cómo le encuentran? Sentado en medio de los doctores de la ley. Verá que tenía 12 añitos el niño. Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Póngase a pensar esta escena increíble. O sea, como que un niño está sentado en medio de algunos PhD. ¿Usted sabe lo que es un PhD? O sea, es un doctor en cierta área, un PhD, estos doctores de la ley. Y él sentado oyéndoles y preguntándoles. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? Y les decía y les hablaba. Llegan. Y vea lo que dice en el verso 47. Estamos en Lucas 2:47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y todos los que le oían se maravillaban de qué, pastorita. De su inteligencia. Y de sus respuestas. Ahora, ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad de resolver un problema. Repito, ¿qué es la inteligencia? La capacidad de resolver un problema. El niño mostraba su inteligencia, porque dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como que a Jesús le preguntaban alguna cosa y él daba la respuesta y decía, eso hay que hacer así, así, así. Le respondía. Porque ellos, como doctores de la ley, ellos sabían mucho. Eran doctores de la ley. Esto es lo que está aquí revelando. Dice, y sentado en el 46, ya aconteció que 3 días después le hallaron en medio del templo, sentado en medio de los doctores de la ley, o sea, los PhD de la época. Solamente analice esto. Estos doctores de la ley no eran muchos. Dice que en Israel, en la época de Pablo, había como 7 rabinos excelentes en el conocimiento de la ley. Y uno de ellos era Gamaliel. Yo no sé si eran los mismos, pero cuando Jesús se acercó al templo, estamos hablando de 30 años atrás, desde que Jesús está en escena, como 20 años atrás de que Jesús entró en escena. Estaba a los 12 añitos, él estaba con los doctores de la ley, conversando, preguntando, respondiendo, y ellos se maravillaban de su inteligencia, o sea, de la capacidad que él tenía para resolver los problemas. Y dice, en el verso 40, de su inteligencia y de sus respuestas. No solo preguntaban, le preguntaban. Y él tenía inteligencia y le respondía. Que era poderoso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 48? ¿Qué es lo que dice en el 48?
Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? ¿Has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, tenían razón, pues. ¿No es cierto? Se perdió el niño. ¿Dónde está el niño? Ahora, entienda la angustia de María. María sabía que no era cualquier niño. Él era el Hijo de Dios. El Señor le reveló. Ella sabía quién era Jesús. Le habían cuidado con mucha estima, con mucho cariño. Y ahora a los 12 años se les pierde. Y ellos empiezan a angustiarse. Por supuesto, pues, hermano. ¿Qué pasó? Le robaron, le asaltaron. ¿Qué hicieron? Y cuando regresa a Jerusalén, Jesús está medio sentado, bien sentado ahí, con los doctores de la ley, preguntando y compartiendo y respondiendo. Y los doctores de la ley, ¿sabe cómo? Con la boca abierta. ¿Cómo sabe este? ¿De dónde tiene tanta inteligencia este niño? 12 años, hermano. 12 añitos que Jesús estaba ahí respondiendo y conversando con los doctores de la ley. Es que era el Hijo de Dios, pues, hermano. Lleno del Espíritu Santo de Dios. A los 12 años ya tenía una sabiduría que podía competir plenamente con los PhD de la época, los doctores de la ley. Ahí estaba Jesús. Y cuando Jesús regresa a esta época de lo que estamos leyendo en Mateo 13, ya había recorrido como 18 años. 18 años, porque a los 30 años Jesús sale a predicar la palabra. Tal vez tenía 31, 32 años. Y ahora Jesús está manifestando más sabiduría, más gracia, más unción cuando está en el ministerio de vida pública. Si a los 12 años tenía tanta sabiduría que estaba con los doctores de la ley, que sería la edad de los 31, 32 años. Y complete el pasaje, pastorita, en el verso número 49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en la gracia para con Dios y los hombres. Qué tremendo, hermano. Ahora, usted se preguntará, ¿cuál era el maestro de Jesús? Sus padres le podían enseñar algunas costumbres y la ley, pero el maestro de Jesús, ¿sabe quién era? El Espíritu Santo de Dios. Cuando usted analiza en tierna edad, cuando el niño todavía era un niño tierno, dice, el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso dice en el verso 40 de Lucas 2. Pero ahora vuelve a repetir en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Quién era su maestro? El Espíritu Santo de Dios. Él enseñaba. Él crecía. Está bien que José y María le enseñaron las costumbres de los judíos, la ley de los judíos, le enseñaron algunas cosas de los judíos. Pero ¿por qué tenía tanta inteligencia, tanta sabiduría, tanta gracia? Que él estaba con los doctores de la ley. Se puede poner a pensar. A un niño de 12 años, vele con un PhD, sentado en una sala conversando, y el niño habla y responde y pregunta y responde y pregunta, y el PhD sabe cómo. ¿Y este cómo sabe tanto? Era el Espíritu de Dios que reposaba en Jesús. El bendito Espíritu Santo de Dios era su maestro. Y sabe, cuando María regresa y le dice, oye hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿No sabías que tengo que estar en los negocios de mi padre? Y María se queda pensando, yo soy tu mamá. Pero él dice, en los negocios de mi padre. El Padre Celestial era su verdadero padre. Él engendró en el vientre de María. Y ahora José y María se quedan viendo,
pensando, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que Jesús está aquí? Ellos mismos no entendían la sabiduría que tenía. Y verá que vivía con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, trabajaba y jugaba con los hermanos. Y ahora Jesús les dice, ¿no sabíais que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Y María guardaba todo esto. No entendían, dice. Y guardaba todo esto en su corazón. ¿Por qué, pues? Porque ella sabía que no era un niño común. No era un niño, un judío más. No. Era el bendito Hijo de Dios, que Dios le había dado a María el privilegio de cuidarle, de alimentarle, de vestirle, de estar con él, para que él vaya teniendo el cuidado de una madre. Y luego saldría al ministerio de vida pública. ¿Dónde pasó todo ese proceso? En Nazaret. Nazaret fue el lugar donde Jesús pasó. Y sabe lo que a mí me gusta, lea de nuevo el verso 51, pastorita, de Lucas 2. ¿Qué es lo que dice? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mire, regresa el Señor a los 12 años y estaba sujeto a ellos. ¿Hasta qué edad, pastorita, estaría sujeto Jesús? Hasta los 12. Hasta los 30. 33. Claro, o sea, cuando ya tenía ahí 12 años, está en el templo. A la edad de 12 años tiene este evento. Pero él se sujeta a los padres 18 años más, porque él salió a los 30 a la vida pública. Pero ¿cómo dice que estaba aquí? Sujeto a esos. No era un muchacho rebelde, no andaba con sus amigos por aquí, por allá. Fue un ejemplo de joven, hermanos queridos. Nosotros deberíamos tomar ese ejemplo. Jesús no vino, es cierto, Jesús no vino acá para casarse, formar una familia, tener hijos, tener tierras, casas, animales criados y dejar una gran herencia. No. Ese no era el propósito de Jesús. El propósito de él era estar conviviendo con el ser humano para entender al ser humano. Luego a los 30 años se levantaría a la vida pública para traer el mensaje de esperanza y de salvación. Y a los 33 iría a la cruz. Moriría, resucitaría y regresaría al Padre. Esa era la misión que tenía Jesús. Él estuvo sujeto a sus padres con ese respeto, ese temor, ese cariño para su madre y para su padre adoptivo, que era grandioso. Aunque aquí usted le nota, ¿no? Como que Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Estoy aquí en los negocios de mi papá, mi Padre Dios. Y María dice que eso guardaba en su corazón, claro. Ella sabía que no era un niño normal. Era un niño muy especial. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿sabe qué hizo? Nos dio ejemplo de sujetarse. Dice, de obediencia. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Qué lindo, hermano. El Hijo de Dios, sujeto 30 años a sus padres. Pero a veces nosotros vemos a nuestros jóvenes, ya a los 12 años, hola ma, hola pa, ya regreso. Ellos agarrados con su celular ahí, ni en cuenta le toman al papá o a la mamá. Nada. Se vuelven ya arrogantes, vanidosos, muy importantes, es que ellos manejan la tecnología. No tiene que ser así, hermano. Enseñemos a nuestros jóvenes a ser humildes, a respetar sencillos, a sus padres, respetuosos, a honrar a sus padres, como dice la pastorita. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay bendición. Amén. Mire, el Señor estaba cumpliendo un precepto del Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Él hizo eso. Y a veces no entendemos esta verdad. Y tuvo una bendición, claro. El Señor le respaldó 100%. Él no dijo, ay, se quedan, yo me voy, yo ya soy grande, yo ya tengo edad, yo conozco mucho, sí, yo puedo, con los doctores de la ley, yo les barro. Sí, yo puedo más.
No tenía arrogancia Jesús. Claro que María no entendió cuando le dice que tengo que estar en los negocios de mi padre. Ella no entendía, ¿no? Guardaba eso en su corazón. Porque María sabía que no fue engendrado este niño por un humano. El Espíritu Santo de Dios engendró esa criatura y María tenía conciencia clara de esto. Y esto guardaba en su corazón. Ella no entendía muy bien, pero él vino a los 12 años de nuevo y se sometió a sus padres. 18 años, hasta los 30 años, estuvo sujeto a sus padres, honrándoles, amándoles, respetándoles, obedeciéndoles, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y cuando ya dejó su casa, me imagino, le dijo a José y a María, me tengo que ir. Yo tengo una misión. Tal vez ahí les explicó un poquito lo que tenía que hacer. Pero ahora Jesús salía a los 30 años a hacer su trabajo de vida pública. Y en el verso 52, vuelva a leer, pastorita, el 52, de Lucas 2. 2:52, Lucas 2:52. Arriba. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Hermanos, ponga atención. Esto deberíamos aspirar nosotros. Crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Primero busquemos la gracia de Dios y tendremos la gracia con los hombres. Amén. Y 2 veces plantea este pasaje, hermanos, en el verso 40 y en el verso 52. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, y la gracia de Dios era sobre él en el 40. Pero acá dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura también crecía, pero dice en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso debería ser nuestra aspiración. ¿Y cómo crecemos en la gracia de Dios? Leyendo su palabra, orando al Señor, sirviendo a Dios, siendo hacedores de la palabra. Ahí crecemos en la gracia con Dios. Y en cambio, en la gracia con los hombres, cuando usted se relaciona con la gente y les ama, les perdona, les bendice, les ayuda, hace lo que tiene que hacer según la palabra a favor de una persona. Ahí crecemos en gracia con los hombres. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia, en una paráfrasis, dice, en una Biblia de paráfrasis, el que pasa por alto la falta, gana amigos. O sea, perdona. Si usted no perdona, y ofendieron, se queda solo. Usted gana gracia con la gente cuando usted perdona una falta y les ayuda, les bendice, les anima, les sostiene. Ahí haya la gracia con los hombres. Esto es maravilloso. Y esto es lo que Jesús hacía. Y ahora si regresamos a Mateo 13, ya para ir completando, pastorita, Mateo 13, en el verso 54, ¿qué es lo que decía? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? De lo que él tuvo ese entrenamiento, 30 años en su propio hogar, instruido por sus padres naturales y por el Espíritu Santo. Él creció en gracia y en la gracia con Dios y en la gracia con los hombres. Él creció en sabiduría. 30 años estuvo metido ahí, recibiendo la instrucción de Dios, el Espíritu Santo, y de sus padres. Y por haber honrado a sus padres terrenales 30 años, el Señor le bendijo, porque él estaba cumpliendo un precepto del Antiguo Testamento. Por eso el Señor le bendijo. Pero él también tenía esa comunión con el Espíritu Santo, me imagino. En su juventud, el Señor tenía esa comunión. No sé si él salía a un monte a orar. No sé si él tenía un cuarto privado para estar en la presencia de Dios. No revela esos detalles. Solamente podemos suponer. Pero la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres.
Él tenía esa comunión con Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. Amados, por el tiempo vamos a quedar ahí, pero este es asombroso, hermano. A mí me fascina, ya cuando entremos a mirar el libro de Lucas, esto va a ser poderoso, hermano. Mirar esos detalles tan lindos que revela la palabra del Señor. Y luego veremos acá, ya a continuación, en este pasaje de Mateo, hasta el 58, cómo revela otros detalles que necesitamos nosotros tomarlo a atención. Si usted todavía no conoce a Jesús, ábrale su corazón. Pídale que Él entre a morar en su vida. Él le ama. Él quiere hacer cosas lindas a favor suyo. Pastorita, por favor, hay personas que están en la televisión y no conocen a Jesús. Tenga la bondad, guíeles para que conozcan a Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios que usted está mirándonos. Gracias a Dios que usted ha escuchado y ha entendido la palabra del Señor. Y yo creo que está usted diciéndole, dame sabiduría, Señor. Yo también quiero ser sabio y obediente. Gracias, Señor. Yo le pido a usted que cierre sus ojos y juntos vamos a hacer esta oración con todo el corazón. Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias en este momento. te damos gracias en este por momento. tu palabra. Por tu palabra. Tu palabra ha hablado a nuestro corazón. Tu palabra ha hablado a nuestro nuestras corazón, vidas. a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo te pido que me perdones que me perdones todos mis pecados, todos mis pecados, toda la maldad de mi corazón. toda la maldad He de mi pecado corazón. contra ti, Señor. He pecado contra ti, Señor. Ahora Ahora te ruego te ruego que me limpies y me laves con tu preciosa que me sangre. limpies y me laves con tu preciosa Me hagas una sangre. nueva criatura. Me hagas una nueva Escribas criatura. mi nombre en el libro de la vida. Escribas mi nombre en el libro de la Que vida. seas mi Señor y mi Salvador. Que seas mi Señor y mi En el Salvador. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ore por ellos, pastorita, por favor. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que han hecho esta oración con todo su corazón. Desde este momento, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en su vida, trayendo paz, trayendo gozo y le va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Le bendigo grandemente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros por la primera vez, haga 4 cosas. Consiga una Biblia, lee un capítulo diario del Evangelio de Juan. Segundo, converse con Dios todos los días en su propio lenguaje y permita que el Espíritu Santo de Dios ministre a su vida. Tercero, si usted tiene la oportunidad de regresar a la normalidad por el permiso de Dios, busque luego una iglesia cristiana donde le hablen la bendita palabra de Dios y ahí establezcase. Y cuarto, usted tiene un amigo, un vecino, un familiar que necesita conocer de Cristo, cuéntele su testimonio y compártale la palabra de Dios para que él sea salvo y por ello Dios a usted le va a bendecir. Ahora toda la iglesia tome su mano izquierda de esta manera. Coja su índice derecho y vamos a hacer esta declaración poderosa 10 veces. Alabado sea el Señor, amén, 10 veces. Comenzamos. La primera. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos al cielo, agradezca, alabe y adore al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Señor, en esta hora venimos para agradecerte, porque eres bueno y eres fiel, nos amas. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad con nosotros. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza. A ti clamamos, Señor. En ti esperamos, Señor. En ti nos apoyamos, Señor. En ti confiamos. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos tu socorro, tu sostén. Danos tu sabiduría y tu gracia. Danos tu bendición, Señor. No hay cosa mejor que venir delante de ti y tener, Señor, la bendición del cielo, la bendición de lo alto. Muchas gracias, Señor. La gloria y el honor es para ti. La honra y la alabanza te pertenecen. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor.
Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias por haber enviado a Jesús a nacer en Belén para darnos salvación y vida eterna. Gracias por la vida. Te alabamos y te adoramos, Señor. Eres santo, santo, santo. Eres eterno. Todo lo puedes, todo lo conoces. Estás en todo lugar. Recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo. Recibe la alabanza y la adoración de tus hijos. Te bendecimos, Señor. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Pastorita, unos minutos oremos por los hogares y las finanzas de mis hermanos. Tenga la bondad. Amén. Bendito Padre Celestial. Hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos por todas las cosas que tú has hecho en medio del hogar. Gracias, Señor, mi Dios, por la vida. Gracias, Señor, por el Padre, por la Madre. Gracias por cada uno de los hijos. Gracias porque tienen un lugar para vivir. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú suples todas sus necesidades. Gracias por el alimento. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque es una bendición que tu palabra llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros hogares. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Agradecidos estamos porque podemos escuchar, prender un canal y poder escuchar tu palabra, Señor. Este tiempo tenemos que aprovecharlo, Señor, mi Dios. Padre, gracias te damos porque escuchar tu palabra es la bendición para el hogar, para la familia. La familia se nutre, se alimenta. El Espíritu Santo de Dios trae paz, trae convicción, trae seguridad, trae armonía. Yo bendigo, Señor mi Dios, los hogares de mis hermanos. Oro, Señor, para que tú seas supliendo todas sus necesidades. Oro, mi Señor, para que tu presencia cada vez sea más fuerte. Oro, Señor mi Dios, para que el fruto del Espíritu Santo sea en medio del hogar. Señor, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, si están pasando alguna necesidad económica, ayúdale, Señor, ábrele las compuertas de los cielos. Da provisión de trabajo al Padre. Da provisión de trabajo al Hijo que está necesitando trabajo, Señor. Oramos, Señor, creyendo en imposibles, creyendo, mi Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú abres puertas, que aún las personas le llamarán para que venga a trabajar. Señor, en este momento yo te ruego, Señor, que la paz de Dios sea en medio del hogar, que puedan descansar tranquilamente confiando, Señor, confiando en tu palabra, confiando que tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro sanador. Y si alguien está enfermo, Señor, pon tu mano de sanidad, levanta, restáurales, anímales, Señor, hazles saber que tú eres Dios grande, fiel y bueno. Los bendigo, mi Señor, grandemente. Cubro los hogares de mis hermanos con la preciosa sangre de Jesús. La presencia de tu amado Espíritu Santo sea ahí trayendo paz, trayendo bendición, trayendo gozo. Bendigo, Señor mi Dios, y suple tú todas sus necesidades conforme tus riquezas. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro pastor. Bendecimos este tiempo precioso, Señor, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Ponga su mano derecha en el lugar afectado. Vamos a orar por sanidad. Señor, tu palabra dice que eres nuestro sanador. Por tu llaga fuimos curados. Amén. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Enviaste sanidad y medicina. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. No cambias, Señor. Todo lo puedes y nos amas, Señor. Oramos por cada niño, joven, adulto, por cada criatura que esté en el vientre. Aplicamos la preciosa sangre del Cordero, el poder de la resurrección que levantó a Jesús de la muerte, el poder de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en contra de todo espíritu inmundo de enfermedad y de muerte.
Atamos y encadenamos todo espíritu de enfermedad y de muerte y le echamos fuera En de tu la nombre, vida de mis Señor. hermanos. En tu nombre, Fuera Señor, todo espíritu traemos de salud para enfermedad. tu pueblo, Ahora, salud del Señor. cielo. Se seca todo virus, toda bacteria, todo hongo, Sí, toda célula Jesús. mala muere. Gracias, Todo tumor gracias, malo se gracias. seca desde las raíces, se seca desde las Nunca raíces. más, Señor, nunca más. nunca más Ningún esos tumores tumor, crecen, ningún- porque tú no, tienes el ninguno, control de nunca todo. más. Tú Se han tienes el secado control de todo. raíz, Son de sanos raíz, desde de la raíz. cabeza hasta los pies, No desde la más. cabeza hasta En los tu pies, nombre, desde la mi cabeza Señor, hasta los pies. declaramos Sanos en el sanidad nombre de completa, Jesús de Nazaret. completa, Toda enfermedad y toda obra del diablo se seca, limpios, se seca, limpios se seca. ahora, Muere ahora. en el nombre de En Jesús tu de Nazaret. precioso El nombre mi que es sobre Señor y todo mi nombre. Dios. Padre mío, echamos fuera Bendito todo seas, espíritu de bendito depresión, de seas. muerte, de duda, de temor, de miedo, de incredulidad. Sales ahora. Fuera ahora. Libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga su mano derecha en su corazón. Señor, yo bendigo a tu pueblo con la bendición del cielo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre. Yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre mis hermanos y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, de la salud del cielo. Que tu favor y tu gracia reposen en ellos. Bendecimos Ecuador con un avivamiento, que tú nos des un presidente según tu corazón. Sí, Bendecimos Señor. Israel, bendecimos de Estados Unidos, bendecimos nuestro presidente Sí, Lenín Señor Moreno. Jesús. Sacamos fuera de Ecuador todo movimiento que está quitando En la paz tu de Ecuador. nombre, En en el tu nombre de Jesús de nombre, Nazaret, todo sale todo espíritu de virus, todo muerte, espíritu de todo muerte se va. espíritu de En el maldad. nombre de Jesús de Nazaret, Todo virus Señor, oramos está por la seco economía en de el Ecuador nombre para de que tú nos Jesús. des las finanzas, nos des, Señor, la bendición en la economía de Ecuador, sostengas la moneda, nos des fuentes de trabajo, nos des el dinero para pagar la deuda externa. Pedimos un milagro. Sacamos de Ecuador todo espíritu de corrupción, de robo, de soborno, todo espíritu inmundo. Oramos por las elecciones de Ecuador, danos un presidente según tu corazón. Amén, Oramos sí, por la Señor. CEADE, Señor, su presidente, el pastor Jimmy Salazar, lo bendecimos a él, su familia, a su equipo de trabajo. Oramos por cada pastor, Señor, bendecimos su salud, sus finanzas, sus hogares, su vida espiritual. Cuídalos, Guárdales, mi Señor, líbrales del líbrales mal, de todo dales mal. tu bendición, Dales la dales tu provisión que salud, necesitan, dales tu Señor. unción, dales tu favor y tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos por el plan de 40 días que nos ayudes a consolidar la gente que acepta a Jesús, Gracias, Señor. Señor, porque aún Ayúdanos, se han Señor. añadido En más. ti esperamos, Gracias, en Señor, ti mi Dios, porque confiamos, ellos en sienten ti esa nos paz que apoyamos. estaban En el buscando. nombre de Jesús de Gracias, Nazaret. Señor, mi Dios, porque ellos saben El nombre que que es cuando sobre claman, todo tú les nombre. respondes. Gracias te damos, Señor. Ellos son Gracias, bendición, Señor. En el nombre de Gracias, Jesús de gracias, Nazaret. gracias, El nombre bendito que es sobre Padre todo nombre. celestial. Gracias, Alabado Señor. seas, mi Señor y Gracias, mi Dios. Señor. Bendito Gracias, seas, Señor. Padre mío de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Amados, un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios nos permite, mañana nos veremos. Pastorita. Amén. Gracias a Dios, es una bendición estar con ustedes. Es qué bendición estar dentro del hogar, ¿verdad? Eso trae bendición, gozo y alegría. Seamos agradecidos a Dios por todo. Gracias por estar con nosotros. Les amamos. Reciban nuestro cariño. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.